Historia de Jabobo, Tomo 1, Volumen 1, Origen de la Humanidad, Capítulo 30, Israel en la época de los jueces. Y desde la muerte de Josué, caudillo de Israel, hasta el nacimiento de Tibiscus, transcurrieron 141 años, en los cuales juzgaron los siguientes jueces en Israel: Otniel, Ehud, Samgar, Barak y Gedeón. Y Sármata llegó a vivir 174 años de edad y murió. Y Dania su hijo llegó a vivir 175 años de edad y murió. Geta, hijo de Dania, llegó a vivir 104 años de edad y murió. Ahora bien, sucedió que Cusán Risataim procedió a invadir las tierras del norte de Israel, puesto que él mismo era rey de toda Siria y Mesopotamia. Famoso por su gran maldad y despotismo, obligaba con violencia a los israelitas a servirle, puesto que ellos mismos se desviaban para servir a los Baales. Y Jehová los entregó en su mano para disciplina por 8 años completos desde la muerte de Josué. Al fin se dejó rogar Jehová por ellos, de modo que les levantó un Salvador, un juez, a Otniel, cuyo Espíritu Santo operó dentro de él para librar a los israelitas de la mano de los sirios, de modo que venció en la batalla a los ejércitos de Cusán Risataim. Después de estas cosas, el juzgamiento de Otniel trajo paz y prosperidad a Israel por 40 años. Pero sucedió que en el transcurso de aquellos años los israelitas volvían nuevamente a adorar a dioses falsos de las naciones, de modo que Jehová dejó que Eglón, el rey de Moab, se hiciera fuerte contra Israel, y éste comenzó a hostigarlos en el año 22 del juzgamiento de Otniel. Y debido a que éstos no cambiaron su actitud de falta de respeto a Jehová, dejó él que los ammonitas y los amalequitas afligieran a Israel. Al fin Jehová procedió a librarlos levantando al juez Ehud de la tribu de Benjamín tras la muerte de Otniel. Y Ehud, hombre zurdo que era, procedió a llevar a Eglón, rey de Moab, el tributo correspondiente que había de pagarle Israel. Y cuando tuvo audiencia con él, le solicitó estar a solas con él para transmitirle un mensaje secreto. Y cuando Eglón dio órdenes a sus servidores que abandonaran la sala del trono, esperó Ehud a que cerraran las puertas para acercarse al rey con la supuesta intención de hablarle. Pero inmediatamente Ehud sacó su espada de doble filo que tenía escondida sobre su muslo derecho y se la atravesó al rey por su vientre. Y como éste era tan gordo y obeso, la mismísima espada entró sin dificultad atravesándole sus vísceras hasta que ésta misma fue cubierta por la propia tripa del rey y murió, con la materia fecal saliéndose de ésta. Y Ehud consiguió escapar por el respiradero del palacio, pero antes cerró tras sí las puertas dobles de la sala del trono y cerró su cerradura. Cuando los servidores de Eglón descubrieron el asunto, fue demasiado tarde porque Ehud logró escapar y llegar hasta la región montañosa de Efraín, y allí convocó a los hombres poderosos de Israel para que fueran con él hasta los vados del Jordán, y allí derribaron en batalla a todos y cada uno de los 10.000 hombres de Moab. Después de estas cosas continuó habiendo paz y quietud en Israel por 80 años bajo el mandato del juez Ehud. Y cuando el juez Ehud murió, se levantó por dirección de Jehová el juez Samgar de Neftalí, quien derribó a 600 filisteos en una batalla contra ellos con una aguijada de ganado vacuno, y logró librar a los israelitas de sus manos. Pero murió asesinado en una coalición entre el rey Jabín de Azor, el cananita,
quien llevaba 20 años oprimiendo a Israel, y Madián, Amalec y los orientales, quienes ya llevaban a su vez 7 años oprimiéndolos. Y esto sucedió al año de juzgar Samgar a Israel. Jehová en verdad permitía esto para disciplinar a Israel por su infidelidad y por quebrar el pacto de la ley que tenía establecido con ellos. Pero éstos lo abandonaban vez tras vez. Solo se acordaban de Jehová en su aflicción y no en su bendición. Y tal fue la aflicción de Israel, que Jehová no se contuvo más por su gran amor a su herencia, y les levantó 2 jueces para que los libraran de estos 4 enemigos, a Barac y Gedeón, quienes juzgaron conjuntamente a Israel por 40 años. Y Barac era de la tribu de Neftalí y Gedeón de la tribu de Manasés. En aquel mismo año, es decir, en el año en que murió Samgar, fue que Barac y Gedeón derrotaron a sus enemigos. Y fue en el año 12 de sus juzgamientos que nació Tibiscus, hijo de Geta, y en el año 37 de sus juzgamientos murió Sármata. Y a la muerte de Barac y Gedeón, todo Israel continuó fiel a Jehová y no se desvió a la adoración falsa de Baales ni postes sagrados. De modo que él no consintió que ninguno de los enemigos de Israel lo afligiera ni invadieran sus tierras. Por eso, tras la muerte de estos 2 fieles jueces, Jehová le levantó al fiel juez Tolá de la tribu de Isacar, quien juzgó a Israel bajo la paz y prosperidad por 23 años hasta que murió. Y sucedió que en el año 9 de su juzgamiento murió Geta. Y desde el nacimiento de Tibiscus hasta la muerte de Elí, el sumo sacerdote de Israel, y el año en el que Samuel lo reemplazó como juez de Israel, transcurrieron 124 años, de modo que todo el período de los 12 jueces que sojuzgaron a Israel ascendió a 265 años. Y Tibiscus mismo llegó a crecer y a ser un hombre fiel a Jehová, y a la edad de 30 años ejerció como levita en el tabernáculo de Silo hasta que cumplió los 50. Después de eso se retiró a Bézer, tal y como hizo toda su familia años atrás. A la muerte del juez Tolá, Jehová levantó a otro juez para Israel, a Jair, quien sojuzgó a Israel por 22 años. Fue entonces cuando los israelitas se comenzaron a confiar en exceso en sí mismos, y de nuevo se pusieron a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová. Por eso, en el año 4 del juzgamiento de Jair, Jehová los entregó en manos de los hijos de Amón, y en el año 13 en manos de los filisteos. Y los amonitas subyugaron a Israel por 18 años, hasta que, tras la muerte de Jair, Jehová les levantó a otro salvador, a Jefté, quien después de su decisiva victoria sobre ellos, juzgó a Israel por 6 años, pero no pudo librarlos de la mano de los filisteos, porque la cólera de Jehová se encendió hasta el extremo para con los hijos de Israel por su gran infidelidad. Y tras la muerte de Jefté, Jehová levantó al juez Ibzán, pero no para librarlos enteramente de los filisteos, sino solamente para guiarlos y darles cierto grado de protección y alivio contra ellos, para que los hijos de Israel no se volvieran a mofar de Jehová, el Dios Todopoderoso, quien les enseñó de esta manera que no es el hombre quien libra, sino solo Jehová, y que es solo Él quien en su beneplácito se complace en usar al juez y otorgarle victoria sobre los enemigos de Israel, siempre que éstos demostrasen lealtad a Jehová. El juez Ibzán juzgó a Israel por 7 años completos, después de lo cual murió. Y Elón mismo, como juez, fue nombrado por Jehová, para cumplir
el mismo cometido que el juez anterior y sojuzgó a Israel por 10 años completos. Y al morir éste se levantó otro juez, Abdón, quien sojuzgó de la misma manera a Israel por 8 años completos. Y el juez Jair era de la tribu de Manasés, al igual que Jefté. Otniel, el primer juez, pertenecía a la tribu de Judá, e Ibzán y Elón a la de Zabulón. Abdón era de la tribu de Efraín. Al fin el alma de Jehová se impacientó a causa de las terribles desdichas que con gran sufrimiento experimentaban los israelitas a manos de los filisteos, de modo que se resolvió en librarlos de su mano al levantar al juez Sansón, porque los filisteos llevaban por entonces 40 años hostigándolos. Así que tras la muerte del juez Abdón, Jehová les levantó a Sansón, y éste les causó mucho daño con la bendición de Jehová. Pero debido a que Sansón se hizo infiel en sus últimos años, al enamorarse de una filistea llamada Dalila, Jehová no consintió en librar a Israel de la mano de los filisteos por completo, y permitió que Dalila lo traicionara de forma despreciable. Y por 20 años sojuzgó a Israel. Y Sansón era de la tribu de Dan. Y en el año en el que murió, en el último de su juzgamiento a Israel, también murió de forma desfavorable el sumo sacerdote Elí, quien contaba a la sazón con 98 años de vida, así como 20 de edad Samuel el profeta, quien desde entonces se ocupó en juzgar a Israel hasta que 60 años después comenzó a gobernar Saúl como primer rey de Israel. Solo fue bajo el juzgamiento de Samuel el profeta que Jehová consintió en librar por completo a Israel de la mano de los filisteos, puesto que Samuel era fiel a Jehová. Ahora bien, sucedió que en el año 10 del juzgamiento de Jair sobre Israel, cuando los ammonitas llevaban 6 años oprimiendo a los hijos de Israel, que Tibiscus tenía 61 años de edad. Aún no había contraído matrimonio ni engendrado hijos. Por cierto, Dania, su abuelo, murió en el mismo año en que murió el juez Ibzán y le sucedió el juez Elón, 25 años más tarde. Sucedió que, pues vea, Siquem misma fue devastada 33 años atrás por Abimelec, hijo del juez Gedeón, quien intentó autoproclamarse juez de Israel por medio de asesinatos, motines y revueltas que él mismo provocó. Aunque murió en el mismo año en que Tolá comenzó su período de juzgamiento, por 3 años estuvo Abimelec dándoselas de príncipe sobre Israel, porque Satanás mismo los incitó para llevarse a la ruina a todo Israel, así como a Tibiscus y a su familia. Sin embargo, en aquel mismo año, cuando Tibiscus mismo contaba con 28 años de edad, recibió mediante un sueño advertencia divina de que abandonase Siquem con toda su familia y que se mudase a Bécer, la ciudad de refugio levita que se hallaba al este del río Jordán, en la tierra de Rubén, a fin de salvar sus almas. Y eso ocurrió exactamente 4 meses antes de que Abimelec arruinara Siquem. Y durante todos aquellos años Jehová siguió protegiéndolos a ellos, así como el tabernáculo hallado en Silo, porque Jehová de veras amaba a su herencia. Y sucedió que cuando Tibiscus tenía 61 años de edad, los ammonitas lograron tomar Bécer, pero lograron escapar de los enemigos toda la familia de Tibiscus a Hebrón, los cuales con el tiempo murieron. Pero a Tibiscus mismo se lo llevaron cautivo los ammonitas mismos y se lo llevaron como esclavo a su ciudad capital, Rabá de la tierra de Ammón.